Hoy terminamos con nuestra pequeña serie sobre el fruto del Espíritu. Y quise, hablando de todo esto, usted le ha dicho que nosotros nos estamos reuniendo con un grupo de hombres cada 15 días y siempre me dan mucho material a mí, esas charlas con ellos me enriquecen de tal manera. Y algo de lo que surgió en alguna de esas charlas hace poco era que hay algunas cosas que necesitamos conquistar, que todavía no hemos conquistado. Y esta de la que vamos a hablar hoy tiene que ver con esto, conquistándonos a nosotros mismos, ¿no? Los seres humanos hemos conquistado cosas que nos aterra del avance que hemos alcanzado, ¿no? En la ciencia, en la tecnología, en la medicina, en la economía, en la política, en el espacio, hasta digamos que hasta en la mente del ser humano hemos alcanzado muchos avances en áreas que parecían inalcanzables para el ser humano y las hemos conquistado, ¿no? Faltan otras. Sin embargo, hay otras áreas donde nos parece que no hemos adelantado mucho o no hemos conquistado mucho. Por ejemplo, que tiene que ver con esto que vamos a ver hoy en día y que lo vemos tristemente a diario en las noticias, conquistar nuestros impulsos, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros instintos, todavía nos cuesta. Conquistarlos, dominarlos, nos cuesta. Dominamos el espacio, dominamos las artes, dominamos todo, pero las emociones, los instintos nos cuestan. Es tan triste que ese tipo de cosas nos controlan muchas veces. La gente se descontrola y pues el descontrol mata a otro. Nos gobiernan y hasta podríamos decir que nos esclavizan. Muchos vivimos esclavos de esas cosas, de instintos, de pecados también, de debilidades, de emociones. Vivimos esclavos de esas cosas. Y aunque hoy en día nos dicen reiteradamente, todo el tiempo nos afirma que tú no debes cohibirte, tú puedes hacer lo que sientas, lo que quieras hacer, tú debes hacerlo. Tú eres libre para sentir lo que sea, como sea, tú eres libre. Sentir lo que te dicte tu corazón. Siempre me acuerdo del estudio que hicimos sobre Jeremías, que Jeremías muchas veces dice, y ustedes dijeron, vamos a hacer lo que nos dicte el corazón. No vamos a hacer lo que Dios dice, sino que nuestro malvado corazón nos diga. Y es que cuando no se ponen límites en estas cosas, de los instintos, emociones y todo eso, en vez de vivir libres como el Señor quiere que vivamos nosotros, terminamos viviendo esclavizados de aquellas cosas que nos dominan. Y no nos damos cuenta y somos esclavos de esas cosas. Cuando el apóstol Pablo plantea la necesidad, ustedes recuerdan ahí en Gálatas, de andar en el Espíritu, dice, estas son las obras de la carne y pone una cantidad de cosas, ¿no? Y dice, pero ustedes no van a andar así, ustedes tienen que andar con el fruto del Espíritu, que lo he venido estudiando, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio, ¿no? Dice, ustedes tienen que vivir así, los cristianos tenemos que vivir no guiados por la carne, no satisfaciendo los deseos de la carne, ni dejándonos dominar por eso, sino con el fruto del Espíritu, y que hemos hablado que es el carácter del cristiano. Termina con el dominio propio. Dice, finalmente, el carácter cristiano tiene que ser característico, debe verse por la templanza, el dominio propio. Esta expresión del fruto del Espíritu Santo tiene que ver con vivir de la manera que agrada a Dios. ¿Cómo yo me domino? ¿Cómo puedo saber que tengo dominio? Cuando vivo como agrada a Dios. Dignos de Él, como Dios espera que caminemos nosotros, siendo gobernados por el Espíritu Santo. Esa es más o menos lo que vamos a ver. Hoy quiero entonces que estudiemos cómo el dominio propio o la templanza es la virtud que nos va a permitir vivir la plenitud del Espíritu Santo, la libertad del Espíritu Santo. El dominio propio nos va a ayudar a esto. Hay un texto en la carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Voy a leerla hoy en Nueva Versión Internacional. Tengo aquí Nueva Traducción Viviente, pero el texto que aparece para ustedes ahí es Nueva Versión Internacional. Dice así, 1 Corintios 6, 9, dice Pablo. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar.
ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder o por el Espíritu de nuestro Dios. Y este es el versículo clave que me parece increíble. Todo me está permitido, pero no todo es para bien. Todo me está permitido, pero no me dejaré que nada me domine, dice. No me dejaré que nada me domine. ¿Usted recuerda cómo dice la Reina Valera, que nos sabemos de memoria? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Y usted sigue leyendo el resto del pasaje. Al final vamos a ver cómo termina ese mismo capítulo. Que el Señor nos hable esta mañana, que es muy interesante esta virtud, llamémoslo así, del Espíritu Santo. Señor, gracias te damos por tu palabra, por habernos permitido recorrer esto que para nosotros es vital, es real, Señor, donde sabemos que debemos andar y cómo debemos andar, pero a veces nos cuesta. Queremos pedirte que nos enseñes, Señor, cómo es que tú quieres, cómo es que deseas que tengamos ese dominio propio en tantas áreas de la vida, Señor, que nos cuesta, que nos domina. Ayúdanos, Señor, te pedimos. Estamos en tus manos. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo 6, al igual que en Gálatas 5, el apóstol Pablo describe las obras de la carne. Allá en Gálatas hay una cantidad de cosas y le añade otras que no están aquí, que dice que ustedes ya no deben andar así. Y usa tres expresiones, dice, porque ustedes fueron lavados, santificados y justificados. Mejor dicho, no faltó nada. Ustedes ya son otra persona, porque lo hicieron en el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu de Dios. Por eso ustedes no deben andar en esas obras de la carne, de las que dice acá y de las que dice en el libro de Gálatas. Y les enseña a los corintios que ellos tampoco no deben vivir de esa manera, pues aunque antes habían sido así, ahora no lo son. Ustedes ya no lo son, ustedes tienen que ir de otra manera. Andar en ellas o vivir en ellas por las obras de la carne es dejarse dominar, gobernar o esclavizar por ellas. Es vivir prisionero de las pasiones y deseos. Por eso la exhortación a tener dominio propio implica conquistarse a uno mismo. ¿Cómo yo me conquisto a mí mismo? ¿Cómo puedo yo lograr dominar estas cosas en mi vida? Y aquí lo interesante es que hay que decidirse a no dejarse dominar por ninguna de esas obras de la carne. Dice Pablo, no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Tremendo, ¿no? Porque ahí plantea muchas cosas, ¿no? Que hoy en día son permitidas, que las hemos vuelto normales, pero otras que sabemos que están ahí, que no nos conviene, como dice. Y vamos a ver otras más adelante. Primero, permítame que veamos lo que nos domina. ¿Qué es lo que nos domina a nosotros? Eso que a veces no podemos tener control, ¿no? Pablo es enfático, y también, más adelante Pedro también en una de sus cartas menciona algo de esto. Es enfático en presentar que hay solo dos opciones. O vives satisfaciendo los deseos de la carne, o vives guiado por el Espíritu. Ahí no hay términos medios. No hay. Solo hay dos opciones. O por la carne, con sus pasiones y deseos, o te dejas dominar por eso, o te dejas gobernar por el Espíritu Santo, que Él te dirija, y no vas a satisfacer esos deseos de la carne. No hay otra opción. No hay términos medios. Pero sí, pues tengo algún pecadillo por ahí. No, dice, no hay. Hay solo eso, es blanco, es negro. Y a mucha gente no le gusta eso hoy en día. Dice, no, pero no, hablemos un poquitico y como que lo vamos a relativizar muchas cosas, ¿no? Al decir que no se dejará, Pablo no se dejará gobernar o dominar por ninguna de ellas, él da a entender
que si solo se da espacio a una puertica, a un resquicio para una de esas cosas, va a terminar dominado y esclavizado por ellas. Dice, no me voy a dejar. Ahora, es increíble porque él como que espera que los que leemos esto tomamos la misma decisión. Yo decido no dejarme gobernar y dominar por ninguna de ellas. Igual que con el fruto del Espíritu Santo, o tienes una de esas manifestaciones o no tienes ninguna. Porque cuando uno lee eso, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, uno dice, sí, yo amor bien, gozo también, paciencia, poquito, como que no, así, eso no, como que si uno me falta otras, no, o tienes toda o no tienes ninguna. Eso es todo un paquete, un combo completo. Al igual que en Gálatas, la mayoría de estas, esto me pareció muy interesante, la mayoría de las obras de la carne de las que habla Pablo pareciera que tienen que ver con nuestras relaciones con los demás. Aquí habla de algunas, pero en Gálatas habla de otras. Dice, esas manifestaciones, hablando del Espíritu Santo, como amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, y la que vimos hace 8 días, mansedumbre, están como orientadas a contrarrestar las enemistades, los pleitos, las iras, los celos, las contiendas, las divisiones, las envidias, el odio, la venganza, los engaños, todo eso. Parece que la mayoría de las expresiones del fruto del Espíritu Santo como que fueron orientadas a la relación con los demás. La fe o fidelidad, como se entiende también aquí en Gálatas, pareciera que aunque no exclusivamente tiene que ver más con la relación con Dios. Porque la fe, cuando hablamos de fe en Gálatas, está hablando de, yo siempre digo que la fe es como en una doble vía, ¿no? Porque el mismo término que se usa para fe, se usa para fidelidad. Entonces, cuando uno lee ahí en Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, habla de fidelidad también. Una característica de un cristiano es que tiene fe, pero que es fiel también, confiable. Siempre digo que la fidelidad, nosotros tenemos fe en Dios porque lo conocemos y confiamos en Él. Pero de alguna manera también somos fieles y el Señor se arriesga a decir, yo también quiero confiar en usted. Quiero que usted sea fiel conmigo para poder confiar en usted, como que es de doble línea esa. Sin embargo, la última, que habla del dominio propio, el autocontrol, la continencia, la moderación, la cordura, la templanza, pareciera que estuviera más enfocada al dominio que cada uno de nosotros debe tener sobre los apetitos sexuales, la codicia, la avaricia, la glotonería, la idolatría, las adicciones, la lengua. Pareciera que tuviera que ver con eso, no más. Ante lo cual dice Pablo, de esas no me voy a dejar dominar de ninguna. Venga, la repito otra vez. Los apetitos sexuales, la codicia, la avaricia, la glotonería, la idolatría, las adicciones y la lengua. Dice, de ninguna de ellas yo me voy a dejar dominar. Ahora les decía, pareciera que la mayoría de las expresiones del fruto tienen que ver con nuestras relaciones con los demás, pero no exclusivamente. Igual la fe, no es exclusivamente. Y esta también, ¿no? Porque uno dice, si yo aquí siento, no sé, idolatría o la lengua, bueno, tiene que ver con los demás, porque si se me va la lengua y hablo mal de alguien, no tiene que ver solamente conmigo, sino también con los demás, ¿no? Entonces no es exclusivamente. Pero pareciera que tuviera que ver más conmigo. Ese dominio propio es como que es solamente conmigo, o más que todo conmigo. Cualquier área de estas que menciona tanto Gálatas como Corintios, que no esté bajo nuestro dominio, que no tengamos controlada y que no hayamos conquistada, sea grande o pequeña, es una puerta abierta para el enemigo. Y también leía por alguna parte, dice, alguien que no tenga dominio propio es un peligro. Para él y para los que lo rodean. Es un peligro. ¿Se imaginan una persona manejando que no tenga dominio propio? Y cuando hay algo que no puedo dominar yo, es una puerta donde el enemigo entra y hace daño. Y aquí hay algo que nosotros sabemos. Él conoce perfectamente todos los puntos fuertes y también los puntos débiles de nuestra vida. Eso sí. Porque uno dice, ¿por qué es que me ataca siempre por eso? Pues que ya sabe. Nosotros le dejamos ver dónde es la cosa y él no es bobo. Algunos piensan que el diablo es bobo. No, de bobo no tiene nada. Él es vivo y se aprovecha de eso, ¿no?
Él siempre está buscando un punto en nuestra vida, un área en que esté fuera de control por donde pueda entrar y provocar el caos y dañarnos y amargarnos. Sus armas son las más grandes tentaciones que vienen contra nosotros. Las heridas, la culpa, la vergüenza, las frustraciones y el fracaso. Y su meta es que las obras de la carne nos cautiven, nos dominen y nos esclavicen el mayor tiempo posible. En un librito que estudiamos alguna vez, que se llama Cuando los cristianos hacen que las cosas desagraden a Dios, de Beth Moore dice, a un cristiano que realmente ha sido convertido, Satanás nunca lo va a poder poseer y dominar, pero hará todo lo posible por amargarle la vida. Todo lo posible por amargarle la vida. Y ustedes, yo seguramente dicen, sí, la verdad que sí, puerco que es el diablo, ¿no? Sin embargo, debemos considerar que el dominio propio no se reduce solo a esas obras de la carne. Pablo dice que también incluye otras cosas, y esto es lo que quiero que enfaticemos, porque uno dice, listo, ahí están claritas, ¿no? Deseos sexuales, robos, borracheras, mentiras, no sé qué más cosas. Y dice, no, pues eso es claro para mí. Pero Pablo dice, hay algunas cosillas que son lícitas, que son permitidas, que no son pecado, que tú las estás haciendo, pero que no te convienen. Y a veces esas como que no les prestamos atención. Dice, hay unas cosas que son lícitas, que son permitidas, pero no siempre son convenientes. Generalmente nos mantenemos atentos a esas otras, ¿no? Uno dice, por ahí va y de pronto una chica que le gusta y dice, uy, no, nada, yo sé que eso no está bien, no me dejo volar la imaginación, porque si yo, como decía por ahí un autor que se llama Patrick Morley, hablando de los hombres, dice que el problema no es cuando usted ve a una chica y sintió así, sino cuando usted se voltea y repasa, ahí ya la embarró porque se le fueron los ojos y se le fue la mente y bueno. Pero generalmente nos mantenemos nosotros atentos a no dejarnos dominar por aquellas cosas que no son permitidas. Pero las que son sutiles, que son permitidas, pero que no siempre convienen. En ese librito que les he dicho que estaba leyendo, me encontré esto que decía el autor de esta manera, decía, virtualmente cualquier cosa que pueda ser productiva también puede ser destructiva. Note esto. Cualquier cosa que pueda ser productiva también puede ser destructiva. Y aquí viene lo que le acabo de mencionar. Ya sea un carro, ya sea una tarjeta de crédito, un cuchillo, el sexo y que es capítulo aparte, un celular. Es decir, que sobre cosas como estas, que son permitidas, que son buenas, que son útiles, que son lícitas, también necesitamos ejercer dominio propio. Porque de lo contrario, terminarán esclavizándonos y gobernándonos. Y eso incluye la tecnología con todas sus expresiones. De esto podríamos hablar y ustedes seguramente participarían hablando de esto, ¿no? La tecnología también tiene su lado oscuro. A veces la demonizamos. La tecnología es buena y útil, pero a veces también tiene su lado oscuro. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que ejercer dominio propio, como decía ahora, para manejar un carro. Alguien que no tenga dominio para manejar dominio propio, por favor, qué peligro. No solamente por la velocidad, sino también por la actitud con que conducimos. Yo me controlo si me cerraron, si me dijeron un madrazo, si lo que sea. Si yo veo que está el semáforo en rojo y amarillo rosadito y me pasé en rosadito, cosas por ejemplo. Debemos, y aquí está, sé que muchos no levanten la mano, debemos ejercer dominio propio en el manejo de una tarjeta de crédito, ¿o no? Por favor, el que no tenga dominio propio sobre eso, termina debiendo lo que no tiene. ¿Y a cuántas personas no ha sucedido eso, no? Porque es que eso es dinero ahí. También tenemos que tener
ejercer dominio propio sobre y cordura en el uso de herramientas como un cuchillo. Imagínense cómo no. Es útil, pero si tú no lo manejas bien, puedes cortarte. Por ahí un amigo que conocemos nosotros, por ahí se las tiró de campesino hace como unos 4 años a echar macheticas y se baja la mano. Porque hay que tener cordura y hay que tener cuidado con eso. Y como les decía ahora, capítulo aparte merece el dominio propio que debemos desarrollar hoy con la tecnología. El uso del celular, las redes sociales, los videojuegos, la inteligencia artificial, las armas, las plataformas como Netflix. ¿Ustedes han de creer que hay gente que es adicta y que se sientan a ver una serie toda una noche y noches enteras? ¿Es eso pecado? Uno dice, pues no, pues, ¿a quién me está haciendo mal? No sé, la línea delgada, ¿hasta dónde eso empieza a ser malo? ¿Hasta dónde eso empieza a ya no ser conveniente? ¿Hasta dónde perdió el dominio propio para no decir, no, paguemos esto y descansemos? Eso es dominio propio. Los canales de deportes, que a veces vemos partidos tras partidos, bueno, tantas cosas. Todas esas cosas fueron creadas para mejorar la vida, pero si no se manejan con dominio propio, terminarán dominándonos a nosotros, gobernándonos y esclavizándonos. El viernes pasado hablamos algo de esto con el grupo de parejas y hablábamos de cómo nosotros como matrimonios en nuestra vida nos cuidamos de muchas cosas, ¿no? De tener una buena comunicación, de que no haya maltrato, ¿no? Muchas cosas, pero hay cosillas que a veces no identificamos, que no nos parecen malos, no son pecado, pero que a veces las vamos poniendo como, las vamos experimentando y se nos vuelven un problema y en lugar de ser enriquecedoras, nos dañan. Y veamos un ejemplo sencillo que lo hemos estudiado muchas veces. Éxodo 18, ustedes recuerdan. Moisés, pletórico de gozo y de victoria, el hombre venció a Faraón y viene su suegro y le dice, ¿cómo así que finalmente tú eres famoso? Todo el mundo habla de ti. Que derrotaste a Faraón, sí, venga, le cuento. Y le contó todo lo que había hecho y a tal punto que Jetro dijo, ahora entiendo que Jehová es el único Dios más poderoso que todos los dioses. Pero el otro día Moisés se levanta a hacer lo que todo el día hace, servir al Señor. Y se sienta y hay una fila, eran 2 millones de personas, no sé cuánta sería la fila. Y todos venían a buscar que Moisés les dijera qué hacer, cuál es la voluntad de Dios para sus decisiones. Y cuando Jetro, sacerdote de Madián, lo ve haciendo, le dice, eso que tú haces no está bien. ¿Cómo no? Si estoy sirviendo al Señor. Estoy haciendo cosas para Dios. Y le dice Jetro, si tú sigues así, vas a desmayar tú y el pueblo contigo. ¿Cómo hacer cosas para Dios pueden llegar a convertirse en cosas que nos dominan? Cosas que se nos salen de control. Y ese es un ejemplo sencillo de Moisés. Y finalmente le dice Jetro a Moisés, lo que yo te sugiero, y permítame, tú eres un consejero porque la gente te hace fila para que le des consejos, pero yo te quiero dar un consejo. El consejero necesita un consejo y yo te voy a dar un consejo. Tú decides si lo sigues o no. Y es cuando le dice, reparte el pueblo, elige gente que se encargue de miles, de cientos, de 50 y que ellos vengan a ti, a ellos y cualquier asunto grave si lo traen a ti. Pero recuerda esto, 2 cosas le dice Jetro a Moisés. Eso que yo te sugiero, pregúntale a Dios y está bien. Que Él sea el que te lo confirme. Y le dice después, porque tu llamado, Moisés, no es estar delante de la gente. Tu llamado es estar delante de Dios. Claro, ahí uno encuentra de pronto deduciendo que en Moisés había ciertos pecadillos no identificados, ¿no? La necesidad de ser afirmado, de sentirse necesario. Soy la última Coca-Cola del desierto. Porque cuando estoy en la presencia de Dios, ¿qué soy? No soy nada, no soy nadie. Un detalle que se me olvidó. Antes de llegar, le dice, te traje tu mujer y tus hijos porque se te olvidó que tenías mujer e hijos, ¿no? Porque es que en la cúspide donde estás, donde todo el mundo te busca, tiene la agenda llena, de pronto te olvidas de que tú eres, como que tienes casado, tienes mujer e hijos, ¿no? Y el problema y el riesgo con eso es que toda la gente viene y dice, sí, Moisés es el único, nadie más puede decir que él es el único directo mensajero de Dios, magnífico, él es casi santo.
Y a Moisés, como a muchos de nosotros, llegamos a la casa y le dicen, como que usted es muy santo, ahí está la loza esperándolo. Allá nos bajan de esa nube y nos hacen ver que no somos lo que la gente dice que somos, sino que somos lo que realmente somos. Necesitamos esa antena tierra, todos necesitamos eso. ¿Cómo hay cosas como estas, que aparentemente son buenas y otras, pero que no convienen, y que fácilmente nos dominan, y que nos esclavizan, nos gobiernan, y que no tienen dominio propio? Estas cosas, así como las obras de la carne, nos dañarán a nosotros y nuestras relaciones si no las manejamos con dominio propio. Debemos conquistarnos a nosotros mismos. Es ahí, en el manejo de estas cosas. Y aquí solamente planteé unas. Yo quiero que ustedes de pronto recapaciten o, reflexionen y de pronto decir, se me ocurrió otra, pastor, mire esto también, que seguramente hay muchas cosas, ¿no? Y ojalá que digamos como Pablo, yo no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. Yo no me voy a dejar dominar por el celular cuando esté en la mesa. O cosas, no sé, ahí les digo esa para que ustedes vayan viendo. Porque el argumento, y es que es pecado estar mirando el celular, estoy trabajando en la mesa. Pregúntenle a su familia si es pecado o no es pecado, si conviene o no conviene. Cosas, otra vez, noten ustedes. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cuántas cosas que hacemos que son lícitas no convienen, que nos dominan? Eso tenemos que reflexionarlo. Lo segundo que quiero que veamos en este pasaje es, quizás está ahí implícito en lo que dice Pablo yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas, es, ¿qué hay que hacer para no dejarse dominar? Poner límites. Hay que poner límites. Hay un proverbio 25-28 que dice, una persona sin control propio, sin dominio propio, es como una ciudad sin murallas destruidas, o con murallas destruidas. Cuando no hay dominio propio, somos vulnerables. Una ciudad que tenía las murallas destruidas era vulnerable. Y dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. La templanza, el dominio propio, es cuestión de dominio, de autoridad y de límites. Si queremos conquistarnos a nosotros mismos, debemos decidirnos a aprender a poner límites. Por ejemplo, uno que se me ocurre en este momento, algunos de nosotros que nos gusta estar bien con todos, a todos le decimos que sí. Y muchas cosas cumplimos, pero cuando tú le dices a todo que sí, ¿qué va a pasar? Que vas a quedar mal muchas veces. Y te avergüenzas. Y le quitas tiempo a otras cosas cuando dices que sí a todo. ¿Y por qué le decimos a todo que sí? Porque necesito ser afirmado, reconocido. Y es tan buena persona él, a todo me dice que sí, nunca dice que no. Pero por otro lado estamos haciendo mal. Le dice Pablo a los Corintios aquí en este texto que ellos ya no son esclavos, ustedes no son esclavos de las obras de la carne, porque ustedes fueron, y me gustó mucho eso, dice, ustedes fueron lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo. Jesús nos dio libertad sobre nuestros pecados y nuestra culpa, pero esa libertad no es permiso para que nosotros sigamos pecando y por eso es necesario desarrollar dominio propio. Uno creería, y quizás muchos de nosotros creímos, yo lo creía así, que cuando yo ya era cristiano y caminaba con Dios y me consagraba a Él, todas esas tentaciones salían de mí. Yo era libre, ya era como que levitaba, ¿no? Ya tentaciones sexuales, codicia por el dinero, la tentación de hablar mal de los demás, yo ya estoy por encima del bien y del mal. Y cuando uno vuelve a la humildad dice, pero qué miserable soy yo, ¿qué clase de cristiano soy yo? Y lo triste es que les digo, ¿saben por qué uno se creyó eso? Porque predicadores como yo, en lugares como estos, nos dicen, no, usted también como yo, usted debe estar por encima del bien y del mal. Y después uno encuentra a los predicadores en adulterio, pero ¿y este man no me dijo que íbamos a andar en santidad todo el tiempo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que yo no puedo andar en santidad? Y quizás lo que no nos enseñaron a nosotros fue a tener dominio propio. No se nos enseñó eso, porque pensamos que ya éramos como ángeles, ya esas cosas salieron de mí, y no es así. Para andar en la libertad que Cristo nos otorgó, como es digno del Señor, agradándole a Él, desarrollando dominio propio. De lo contrario, caeremos bajo el juicio de la ley. Tener dominio propio es vivir en la libertad que Cristo me dio.
Cristo nos dio libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice Juan 8. Lo contrario es ser esclavo de aquello que me domina. Es muy curioso. Varios textos, creo que sobre todo en Romanos, en Gálatas también, dice, nosotros no estamos bajo la ley, bajo la gracia. Pero a veces entendemos que no estar bajo la ley es que tenemos permiso para pecar. Y no recuerdo en qué texto de Romanos donde dice, la ley se dio para aquellos que andan en pecado. Entonces nosotros no. No, es que tú no vives por la ley. Quien vive por la ley anda miedoso de que voy a infringir la ley. Tú no vives por la ley. Tú vives porque tú agradas a Jesús. Y tú vives en función de lo que agrada a Él. No, es un concepto teológico a veces que hasta complicado es, ¿no? Nosotros estamos bajo la ley. Cuando yo peco, caigo bajo la ley porque soy juzgado. Pero cuando yo camino agradando al Señor, todo el tiempo, la ley no tiene nada que enrostrarme a mí porque yo lo agrado a Él. Ese es el propósito de todo el tiempo para nosotros. Para conquistarme a mí mismo, debo andar en el Espíritu, siendo gobernado por Él y llevando su fruto, incluido el dominio propio. Debo andar en Cristo, haciendo lo que Él dice, ejercitando la mansedumbre al obedecer lo que Él me ordena. ¿Recuerdan lo que escuchamos hace 8 días? ¿Qué es mansedumbre? Obediencia. Se traduce simplemente en eso. El carácter del cristiano que es manso es porque es obediente a todo lo que Dios dice. Ahora, ¿que nos cuesta? Claro que sí, tranquilos, no se preocupe. Si a usted le cuesta obedecer, no se preocupe. Ya en Hebreos 4 dice que Cristo por lo que padeció aprendió la obediencia. Él no la traía ya pues él la tuvo que aprender y le costó. Para tener dominio propio se necesita tener la valentía para desafiar aquello que me quiere dominar. No me voy a dejar dominar por eso. Y debo poner límites. Ahora aquí se me ocurre quizás algo que no puse ahí, pero a veces necesitamos de alguien que nos ayude. Si hay algo que me domina a mí, yo necesito a alguien que me ayude. Está mi esposa ahí, que me ayude, que me la paso viendo partidos de fútbol todas las tardes. No, hombre, bájele a eso y póngase a hacer otra cosa. Cosas por el estilo, no sé. Un ejemplo de límites y de dominio propio fue José. ¿Recuerdan de José en Egipto? Quien estando como esclavo en Egipto, no dejó de confiar en Dios ni de agradar a Dios. Y cuando fue seducido por la mujer de Potifar, tuvo dominio propio para rechazarla y la valentía para asumir las consecuencias que eso le trajo. Cárcel. Ejercer dominio propio implica valentía. José puso límites porque tenía claro a quién agradaba. Otro ejemplo de dominio propio es Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Quien se negó a comer la comida del rey y prefirió arriesgarse a confiar en Dios. Dijo, no, él le dice a la persona, tranquilo, denos legumbres y agüita. Y con eso nomás. Y va a ver que aquí a no sé cuántos días vamos a estar más bonitos que los que comen todo lo del rey. Y así pasó. ¿Y por qué lo hizo? Porque confió en Dios. Se arriesgó a confiar en Dios, comiendo solo legumbres y bebiendo solo agua. Daniel, y ese es otro punto para tener dominio propio, fue disciplinado física y espiritualmente. Y pudo tener dominio propio al confiar y agradar a Dios. Eso me parece que es clave. Si nosotros no confiamos en Dios, no vamos a tener dominio propio. Mire, la verdad estoy reflexionando mucho y orando mucho por lo que está pasando. Estamos en problemas, hay cosas difíciles, de verdad que sí. Pero yo les digo, yo en el fondo digo, Señor, no sé qué va a pasar, pero tenemos que confiar en ti. Si nosotros no confiamos en ti, ¿en quién confiamos? Cuando yo no confío en que Dios tiene control de esto, yo empiezo a regar en las redes todo el veneno que hay en mi corazón, ¿cierto? Y pongo, qué malo qué malo el aquel. Pero ¿y en qué confían ustedes? Ahora, yo no digo que no podamos manifestarnos, pero manifestémonos de una manera que realmente transmita también esperanza y confianza en Dios, no el odio de los otros. Fíjense ustedes bien lo que la gente comparte, que a veces no sé si este era cristiano o no es cristiano. ¿En quién tiene su confianza? Claro que estamos mal y vamos a estar peor seguramente, pero en el fondo, ¿en quién confiamos nosotros? Para tener dominio propio y mantenerlo como Daniel,
Debemos desarrollar disciplinas que se conviertan en hábitos. Disciplinas como la oración, como la lectura y el estudio de la palabra, como la reunión en comunidad. Nos permite tener dominio propio para enfrentar la seducción de las obras de la carne. Definitivamente. Y hay muchas herramientas más, ¿no? Un ejemplo de alguien que no tuvo dominio propio, ¿se acuerdan quién fue? Sansón. Ungido por Dios, escogido por Dios, capacitado por Dios. Pero Sansón fue autoindulgente con él, permisivo, y pagó las consecuencias de su libertinaje. Ese contraste tan increíble, ¿no? Se negó a vivir consagrado a Dios como lo consagraron desde su concepción. No tuvo dominio propio, no puso límites y se arriesgó. Es un contraste muy interesante que nos enseña más o menos qué es lo que tenemos que tener, ¿no? Para desarrollar dominio propio es necesario poner límites. Cuando apago el celular, cuando apago la televisión, cuando tomo respiración y no contesto. Bueno, tantas cosas, no sé. Cuando no hay límites, eso es muy interesante porque los límites nos dan seguridad, porque tú sabes hasta dónde vas. Cuando no hay límites, tú no sabes cuándo pasaste la línea y la embarraste. Pero cuando tú has puesto límites, sabes hasta dónde vas, ¿no? Eso nos da libertad de maniobra, ¿no? Los límites nos permiten saber hasta dónde podemos ir y, como dijo Pablo, no nos daremos cuenta de aquello que si es lícito o no es lícito. Porque no, y me fascinó eso, ¿no? Pero es que eso es lícito. ¿A quién le hace daño? Yo no lo hago mal a nadie. ¿Han escuchado eso? Pero a veces nos damos cuenta que sí estamos haciendo mal a alguien. Puede que no sea pecado, que usted no esté matando a nadie, pero está matando sus relaciones, su matrimonio, no sé. Muchas cosas son permitidas, pero no todas convienen. O en algunos momentos no convienen. Y ahí es donde tiene que decir, no me voy a dejar dominar por esto. Pablo termina diciendo, ahí en Corintios, creo que está el texto ahí, Sebas, en el capítulo 6, versículo 19, porque aquí sigue hablando de la cuestión sexual y todo esto, dice, versículo 19, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Una razón más para tener dominio propio es que somos templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios, dice. Y esto me pareció increíble. Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Ustedes no son de ustedes. Hijo, increíble eso, ¿no? Porque Dios los compró por un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Es una razón para tener dominio propio, ¿no? Yo no me pertenezco a mí mismo. Pero ¿y qué importa? Como dice, si yo me muero borracho, ¿a quién le hago daño? Soy yo. ¿No he escuchado ese tipo de personas que esperan así? ¿Qué importa? Soy yo. Usted no se pertenece si usted ya le entregó la vida al Señor. Otra razón de tener dominio propio es que honramos a Dios. El dominio propio no solamente es para protección, sino también para honrar a Dios. Cuando decidimos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, le pertenecemos a Él. Yo creo que cuando no tengo dominio propio, estoy mancillando la sangre de Cristo que derramó para comprarme. Pero definitivamente, el dominio propio es el muro de contención para nuestra vida. Nos va a cuidar. La virtud del dominio propio, como expresión del fruto del Espíritu Santo, es la que nos asegura la libertad para amar, para expresar el gozo, para conocer la paz, para responder con paciencia, para tener una actitud de gentileza y amabilidad, para actuar con bondad, para dar pasos de fe y de obedecer con mansedumbre. Noten ustedes, el dominio propio nos permite vivir todas las otras 8 expresiones del fruto del Espíritu Santo. La templanza o dominio propio es la virtud de tomar decisiones que invitan a vivir la plenitud del Espíritu Santo. Yo tomo decisiones. Santos, vivir como quiere el Señor y fortalecernos en autoridad. Eso nos va a llenar de autoridad. La templanza es la decisión de mantenernos dentro de los límites de la victoria que Cristo nos dio. Eso es. ¿Recuerdan un texto que compartí esta semana, muy bonito, de 2 Corintios 2:14? Gracias a Dios
que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Qué lindo, ¿no? La Reina Valera dice que el Señor nos lleva en Cristo de triunfo en triunfo. Ella es una batalla para nosotros y tenemos que vivir eso, ¿no? Cristo nos ha dado la victoria sobre nuestro mundo y nuestro acusador. Solo yo, solo tú puedo devolverle a la autoridad al enemigo cuando le doy ese resquicio. Él a veces reclama autoridad sobre mi vida y si yo se lo permito, viene y me amarga la vida si lo invitamos a hacerlo. Pero cuando tenemos dominio propio, se lo negamos. La clave quizás para el dominio propio es, nosotros tomamos las decisiones sobre el control sobre aquello que nos domina. El dominio propio me llena del Espíritu Santo y me da el discernimiento y poder para decidir sobre aquello que me conviene o que no me conviene, o cuando es lícito o no. Me da claridad para poner límites cuando el Señor me muestra qué es lo que tengo que hacer. Solo en la plenitud del Espíritu Santo llego a conquistarme a mí mismo ejerciendo dominio propio. No hay otra manera. Ese es nuestro desafío. ¿Cómo conquistarnos a nosotros mismos? ¿Cómo dominarnos? Claro, a veces necesitamos ayuda de otros, claro que sí. Y qué bueno que se nos da la oportunidad de estar juntos. Eso es parte de la comunidad. Andar solo, ¿quién me dice a mí si estoy mal o no estoy mal? Yo a veces escucho personas que vienen y hablan conmigo y me cuentan unas cosas que, como le decía a algunos con los que he charlado estos días, le digo, para mí usted es un valiente, porque usted tuvo la valentía de buscar a alguien para abrir su corazón y contar cosas que usted ha hecho, y usted ha hecho cosas que yo ni siquiera sería capaz de hacer, pero usted tuvo la valentía de abrir su corazón y de decir, por lo menos, ore por mí en esto. Cosas que yo quizás nunca lo haría o nunca lo he hecho, pero es la necesidad de buscar a otros. Y eso a mí me hace responsable de orar por ellos. Y eso me parece que es algo que buscamos. ¿Qué tal si cierra sus ojos un momento? Quizás de pronto esté ya identificando alguna de esas cosillas que usted dice, ay, pero yo no me he dado cuenta que eso le hacía mal a las demás y yo pensé que no le hacía mal a nadie. Que es lícito, que no es pecado, pero que me estoy dando cuenta que no conviene como lo estoy haciendo. Que sea el Señor quien nos hable a cada uno en particular y nos diga qué es aquello en que Él quiere que cambiemos nosotros. ¿Qué es eso? Que el Señor nos ha venido diciendo, déjalo a un lado. No es pecado, pero te está haciendo daño. Está haciéndole daño a los que están a tu alrededor. Yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas, dice Pablo. Todo me es lícito, pero todo no me conviene. Señor, ¿cuánto anhelamos nosotros vivir en la plenitud de tu Espíritu? Este año que nos hemos propuesto fructificar. Queremos llevar el fruto de tu Espíritu en nuestra vida. Ese fruto que refleje la imagen de Jesús, el carácter de Jesús. Queremos llevar ese fruto, Señor. Cada una de esas expresiones, cada una de esas virtudes del fruto del Espíritu, queremos, Señor, experimentarlas. Gracias por habernos hablado hasta hoy, por habernos recordado, enseñado. Y hoy especialmente, Señor, te pedimos que nos ayudes a identificar aquellas áreas donde necesitamos vivir con dominio propio. Sobre todo, Señor, aquellas que son tan sutiles, que nos parecen lícitas, pero que nos hacen daño y que hacen daño a otros, Señor. Esas cosas que sabemos que, aunque no parecen malas, no nos convienen. Y que nos ayude, Señor, a poner límites, que nos ayude a tomar decisiones a cada uno, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor. Y sobre todo, Señor, gracias te damos, porque hoy especialmente celebramos la victoria
de Jesús en la cruz, que nos ha dado la libertad para vivir agradándote a ti, Señor. Viviendo no bajo la carne, sino viviendo por el Espíritu, agradándote a ti, Señor.